Estamos. Se pasa. Bien, listo. O acá. Bueno, con Ana hoy día vamos a dar el tema. Primero tenemos las características de los antipsicóticos atípicos y después venía más bien la farmacocinética y algunas propiedades de urina a ciertos receptores. Por un tema técnico empiezo yo con la segunda parte, que es más bien las propiedades de urina a receptores. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos visto en las anteriores clases, la relación que existe en la unión de los antipsicóticos con los receptores que tienen alguna manifestación clínica directa o que más nos interesan, como son por ejemplo los D2. Y entre ellos, cuando esa unión es no deseada, los efectos adversos o no deseados que tenemos, entre esos el extrapiramidalismo, la hiperprolactinemia, las discinesias y demás que hemos estado hablando. Bueno, ahora específicamente en esta parte del libro, el autor nos lleva a pensar en la unión con otros tipos de receptores y las manifestaciones no deseadas que también tenemos con el uso de antipsicóticos y principalmente los atípicos, que es con los que hoy día vamos a comenzar, ¿sí? Por eso primero eran las características de los antipsicóticos atípicos. En estas propiedades de urina receptores tenemos, más allá de los D2 y los serotoninérgicos, ¿sí? Como efectos clínicos, tenemos la unión con los muscarínicos, con los histaminérgicos, con los anticolinérgicos, la unión también con diferentes clases de receptores que nos van a llevar, como les digo, a efectos adversos. Entre esos tenemos el riesgo cardiometabólico y los antipsicóticos. Hay una relación directa entre los antipsicóticos atípicos, ¿sí? El uso de ellos principalmente, y el efecto adverso de ganancia de peso, obesidad, diabetes y muerte prematura en los pacientes que tenemos tratados. Eso nos lleva a pensar en una autopista metabólica, como habla el autor, que es bien gráfico siempre. Esta autopista metabólica, que de 10 pasos, ¿sí? Son esos 10 pasos que empiezan desde abajo, con la ganancia de peso, el aumento ponderal, ¿sí? Ese incremento de peso lleva a la obesidad y lógicamente también a un incremento del índice de masa corporal. No se nota muy bien, pero bueno, vamos siguiendo de abajo para arriba, ¿sí? Con el tiempo, el índice de masa corporal alto y los riesgos que conlleva el aumento de peso y la obesidad llevan a una dislipidemia, principalmente con aumento de los triglicéridos. Acá el libro es muy particular lo que dice, porque habla de aumento de los triglicéridos en ayunas. En un momento dije que es un error de traducción, habla de la glucemia y no, insiste y por el desarrollo del capítulo habla de los triglicéridos en ayunas como una de los factores a analizar, pensando en lo que se produce, que es la dislipidemia en el tercer paso, ¿sí? Lógicamente que en un contexto de obesidad, de índice de masa corporal alto, de dislipidemia, empieza a haber resistencia a la insulina inevitablemente, principalmente en los pacientes que tienen predisposición, pero en general es un factor de riesgo. La resistencia a la insulina nos va a llevar a la hiperinsulinemia, que lo tenemos de este lado. Pensé que se iba a ver mejor, en la computadora se veía mejor. Este gráfico que tenemos es cuando ya hay una resistencia a la insulina, lleva a la hiperinsulinemia, al fracaso de las células beta del páncreas, lógicamente eso lleva a la diabetes. Previamente, el paso previo es la prediabetes o la intolerancia a los hidratos de carbono, la diabetes, los riesgos cardiovasculares que se corresponden con un cuadro de diabetes, de dislipidemia, de obesidad, y por supuesto a la muerte prematura y a la pérdida de esperanza de vida de entre 20 y 30 años en los pacientes medicados con antipsicóticos atípicos. ¿Y este tratamiento es producto puramente de lo cardiovascular? Sí, como te digo, en esta carrera metabólica o en esta autopista metabólica que habla el autor, es interesante ir identificando todos estos pasos que yo les digo, ¿sí? Desde el primero, el incremento del apetito, por ende el incremento de la ingesta, después lleva al aumento del peso, a la obesidad, al aumento del índice de masa corporal, después habla de dislipidemia con aumento de los triglicéridos en ayunas. La dislipidemia y este contexto de síndrome metabólico que nosotros conocemos nos va a llevar a que se produzca una intolerancia a los hidratos de carbono o a una resistencia a la insulina, lógicamente una hiperinsulinemia, eso a la prediabetes, diabetes, a los riesgos metabólicos en general, pero los cardiometabólicos en particular, y lógicamente eso a una muerte prematura. Esos son los pasos que llevarían a
la predisposición que tienen los antipsicóticos por el contacto que tienen con algunos receptores a aumentar el apetito y demás cosas que vamos a seguir hablando. Esto se debería ver mejor. Básicamente acá arriba dice clozapina o lanzapina, en el medio dice risperidona y ketiapina y después dice ciprasidona y aripiprazol. ¿A qué se refiere con esto? Es que dentro de los antipsicóticos atípicos, desde arriba abajo, ¿sí? Los dos primeros son los que más riesgo cardiometabólico conllevan, ¿sí? También por el contacto que tienen con los receptores de los que vamos a seguir hablando, que se corresponde con este riesgo. La risperidona y la ketiapina como un riesgo intermedio, y la ciprasidona y el aripiprazol con un riesgo casi nulo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces en general, el contacto, como hablamos al principio, la relación de los antipsicóticos atípicos con los distintos receptores, más allá de la dopamina y la serotonina en general, tenemos esta es la misma cascada metabólica de la que hablamos hace rato con los mismos pasos, ¿sí? Entonces incremento del apetito, obesidad, aumento de los triglicéridos, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, ¿sí? Lógicamente acá diabetes, riesgo cardiometabólico y pérdida temprana de la vida o riesgo de muerte prematura. Entonces acá el autor nos lleva a identificar los diferentes pasos de cómo comenzaría esta cascada, ¿sí? Acá es muy interesante el cuadrito también, serían 10 a 20 años previos al comienzo de la diabetes, ¿sí? Y lógicamente entre 20 años después para que se produzca esa muerte prematura, ¿sí? Desde el diagnóstico de la diabetes, en esta cascada. Nos ubicamos acá, en esta primera parte, donde decimos por qué se produciría el inicio de esta cascada, por qué se produciría el aumento del apetito, lógicamente el aumento ponderal, ¿sí? La ganancia de peso, la obesidad, y arranca todo así como un empujón, Ese empujón lo llevan, ¿sí? La relación que tienen los antipsicóticos atípicos con los receptores histaminérgicos H1 y los serotoninérgicos 5-HT2C, ¿sí? Que están relacionados por unas vías que tienen directa relación con el hipotálamo, con el aumento de la saciedad y con el aumento del apetito, lógicamente de la ingesta y por ende el resto. Pero ¿qué pasaría? No todo lo que sucede, ¿sí? No toda esta cascada se produce por un aumento de peso. Hay muchos pacientes que no aumentan de peso, ¿sí? Que no aumentan su ingesta y de cualquier manera también se produce toda esta cascada cardiometabólica. Entonces, ¿qué pasaría? Hablan de que el riesgo cardiometabólico de algunos antipsicóticos estaría relacionado con un receptor X. Le llamamos X porque todavía es hipotético cómo es el mecanismo, pero de cualquier manera se entiende que el contacto de los antipsicóticos, de ciertos antipsicóticos atípicos con el receptor X, harían o llevarían a que el tejido adiposo, el músculo esquelético y el hepático, esos tres tejidos, tengan resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces estaríamos ubicados, ahí está el receptor X, ¿sí? El tejido adiposo, tejido hepático, tejido músculo esquelético, que al contacto del antipsicótico con este receptor X, que todavía no conocemos, pero tenemos idea clara de que existe, produciría una resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces acá, en esta cascada metabólica, nos ubicamos en este segundo paso. No sería absolutamente necesario el aumento de peso y la obesidad para que también arranquemos en esta cascada hacia riesgo cardiometabólico, ¿sí? Y nos ubicamos en el tercer punto, ¿sí? Que vemos que algunos antipsicóticos predisponen directamente, ¿sí? a la diabetes y a la prediabetes con la hiperinsulinemia por contacto con los M3. ¿Por qué? Porque los M3 están relacionados directamente con la secreción de insulina en la regulación que tienen sobre las células beta, ¿sí? Del páncreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque neuronas colinérgicas parasimpáticas, ¿sí? Que inervan y controlan la secreción de insulina, tendrían relación con estos M3 que son posinápticos y que tienen mucha relación con nuestros antipsicóticos atípicos, ¿sí? Entonces, en este caso, la relación que tienen los antipsicóticos con el receptor M3 directamente predispondría a la hiperinsulinemia, a un cuadro de prediabetes y de diabetes directamente. Y acá hay un punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta como indicadores de psicofármacos, que este riesgo que
que conllevan los antipsicóticos atípicos por el contacto con los M3, predisponen a algunos pacientes, ¿sí?, a que sea tan bajo la secreción de insulina que se pueda producir el riesgo, que haya un riesgo claro de producción de cetoacidosis diabética y el síndrome hiperinsulínico hiperosmolar, ¿sí? Es muy importante porque algunas veces tenemos estas crisis sindromáticas en los pacientes y tenemos que entender que están relacionadas con esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? ¿Tenemos que ser endocrinólogos? Dice el autor. No tenemos que ser endocrinólogos, pero sí tenemos que ser médicos y tenemos que tener en cuenta que estas cosas suceden, que estos 3 pasos en esta cascada, ¿sí?, por estas 3 funciones que tienen nuestros antipsicóticos con estos receptores, producirían el riesgo cardiometabólico. Entonces, ¿nosotros lo podemos evitar? Sí, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Lógicamente, sobre la edad y la genética nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? ¿Podemos hacer algo indicando dieta, ejercicio, cambios en los estilos de vida? Sí, por supuesto. Pero en lo que sí podemos hacer, y es nuestra función y nuestra responsabilidad, es en elegir el antipsicótico correcto, en evaluar al paciente previamente, en monitorizarlo correctamente. Entonces evitamos que llegue a tener estos efectos adversos tan importantes y al mismo tiempo hasta las urgencias, ¿sí?, llevar a evitar las urgencias. Entonces acá el autor nos pone en los 3 pasos, ¿sí? Esta primera parte, recuerdan, donde teníamos nuestros antipsicóticos atípicos que en contacto con los vitaminérgicos y los 5-HT12C nos llevaban al aumento del apetito, al aumento de la ingesta, al aumento ponderal, al aumento del índice de masa corporal, a la obesidad, al aumento de los triglicéridos, a la dislipidemia, de la dislipidemia a la resistencia a la insulina. Sí, pregunta, Juan. El receptor ese de serotonina, si lo sabes, sí, no lo sé. ¿Es el mismo por el cual la paroxetina genera aumento de peso y dislipidemia? Sí, es el mismo, y es el mismo receptor que en beneficio, es decir, como efecto de los antidepresivos es muy importante para sus efectos antidepresivos, justamente, ¿sí? El 5-H12 es muy importante, pero lleva eso, al aumento del apetito, al aumento de la ingesta, al aumento del peso, al aumento del índice de masa corporal y al inicio de toda esta cascada, ¿sí? Entonces, ubicándonos en este punto, nosotros cuando estamos por prescribir un antipsicótico, tenemos un paciente que lo necesita, consideramos que los antipsicóticos atípicos son buenos, ¿sí?, funcionan, tienen muchas funcionalidades, pero al mismo tiempo estos riesgos están, tendríamos que pensar a dónde estamos parados. Entonces, ver con el paciente cómo es el índice de masa corporal, cuál es el perímetro abdominal, qué glucemia en ayuno tenemos, todo al inicio, antes de prescribir el antipsicótico, ¿sí? ¿Qué glucemia en ayuno tenemos? ¿Qué perfil lipídico tenemos? ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, podemos hacer a los meses de vuelta de evaluación y en ese monitoreo nosotros vamos viendo los cambios, vamos a ver si es necesario el cambio del antipsicótico, ¿sí? Es nuestra función, ¿sí? No somos endocrinólogos, pero es nuestra función. Irlo documentando, digamos. Irlo documentando, absolutamente. Bueno, lógicamente cuando hemos llegado acá a esta parte, cuando ya tenemos dislipidemia, cuando tenemos una resistencia a la insulina, es necesario hacer glucemias en ayunas, hacer sobrecarga oral de glucosa, ¿sí?, y hacer tomas de tensión arterial. Acá ya entramos en una parte donde estamos en riesgo de diabetes, prediabetes, ¿sí? Y cuando llegamos a este punto, ¿sí?, de diabetes o de prediabetes, es necesario y fundamental que nosotros vigilemos, recuerden, la asociación con los M3, la inhibición en el control que tenemos sobre las células beta del páncreas de la insulina. Entonces, cuando prescribimos un antipsicótico que tenga mucha, ahora vamos a hablar de la farmacocinética, por eso no he dicho específicamente cuáles, sino que ahora vamos a ver. Que tengan mucha relación con los M3, con los clínicos 3, tenemos que hacer lógicamente vigilancia o estar atento o educar al paciente, ¿sí?, para que tenga signos de alarma en relación a lo que es un síndrome hiperglucémico hiperosmolar principalmente, ¿sí?, o una cetoacidosis diabética, que se presentan clínicamente casi de la misma manera. Bueno, esto ya lo habrán visto, nuestro riesgo, lo mismo que estaba diciendo, la medición de la circunferencia abdominal, más ciertos estudios de analítica, ¿sí?, principalmente el perfil lipídico, los triglicéridos, dice ahí, el colesterol HDL, la glucemia en ayunas y la presión arterial. Tener al inicio, previo a la prescripción del antipsicótico, saber cómo está nuestro paciente por lo menos en estas variables, ¿sí? Y después saber este tipo de mediciones para ver el riesgo en el que tiene el paciente, ¿no?
principalmente la obesidad abdominal, en los hombres más de 90 centímetros, en las mujeres más de 80, y más de los siguientes factores de riesgo, ¿no? Los triglicéridos más de 150, el HDL menor a 40 en los varones y menor a 50 en las mujeres, la presión arterial, como sabemos, más de 130, más de 85, y la glucosa en ayunas en general siempre veíamos 126, siempre estos cada año van bajando y se ponen más rigurosos, más de 100 uno ya tiene que prestar atención, no es que estamos hablando ni de prediabetes ni de nada, pero sí pensar que es un paciente con predisposición. Lógicamente la historia familiar, ¿sí?, de cualquiera de estas enfermedades, y ir evaluándolo al paciente, no solamente a ver cómo está de su psicosis, cómo está de su ánimo, cómo está en lo cognitivo, sino también tener en cuenta todo esto, ¿sí?, que es fundamental. Y entender por qué nuestros antipsicóticos producen estos efectos adversos, ¿no? Bueno, entonces vamos específicamente a los más usados en general de los antipsicóticos atípicos y ver sus características en general para también a ver qué pasa, ¿sí? La farmacocinética, como saben, el estudio de cómo el cuerpo actúa sobre los fármacos, principalmente en la absorción, distribución, metabolización y excreción de los mismos, ¿sí? Bueno, todo esto ustedes saben que se lleva a cabo por un complejo enzimático intestinal y hepático denominado el citocromo P450. Hay múltiples complejos citocromo P450, más de 30 son los que se conocen. En general nosotros, los que están en relación con nuestro fármaco, principalmente los antidepresivos y los antipsicóticos, son estos, ¿sí? Son estos 5. El 1A2, el 2B6, el 3A4, el 12A9 y el 12A19. Bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Por ejemplo, el 1A2 tiene relación directa en el metabolismo de la clozapina y de la olanzapina. Sabemos que acciones sobre estas enzimas de cualquiera de otras sustancias que también tengan uso al mismo tiempo producen cambios, ¿no?, principalmente en las concentraciones. Entonces, vemos por ejemplo cómo el tabaco estimula al complejo enzimático, a la enzima, entonces disminuyen las concentraciones de olanzapina y clozapina, ¿sí?, que algunas veces uno lo subestima, nuestros pacientes fuman como locos y realmente lo subestimamos, y es uno de los factores más importantes de estimulación del 1A2. Y se alivian de los efectos muchas veces de los efectos mismos de la medicación, claro, los pacientes. Por disminuir las concentraciones del medicamento. ¿Se puede traducir en un menor efecto buscado, digamos, terapéutico? Por el paciente, ¿sí?, como dice el Ezequiel. Claro. Y inconscientemente lo deben hacer, ¿sí? Bueno, la fluvoxamina, al contrario, ¿sí?, disminuye la acción de la enzima, lógicamente las concentraciones del antipsicótico aumentan. En cuanto al 2D6, también participa en el metabolismo de la risperidona, de la clozapina, de la olanzapina y del aripiprazol. En general, nuestros antidepresivos más usados, es decir, los IRS, entre esos la fluoxetina, la paroxetina, la duloxetina, son los que inhiben a la enzima y aumentan las concentraciones de estos antipsicóticos, ¿sí?, que es muy común que nosotros usemos en conjunto estos tipos de antidepresivos y los antipsicóticos que tenemos arriba, ¿no? El 3A4 principalmente participa en el metabolismo de la ciprasidona, el sertindol, el aripiprazol, la clozapina y la quetiapina. Como conocemos, la carbamazepina, aumentando la acción de la enzima, disminuye las concentraciones de los fármacos que nosotros prescribimos. Y al contrario, la fluoxetina, la fluvoxamina, el ketoconazol, los inhibidores de las proteasas y la eritromicina, siendo una salvedad de que estas tres últimas son muy potentes inhibidores, aumentan las concentraciones de estas drogas, ¿no?, de los antipsicóticos atípicos. Es común también, o por lo menos sucede, que tengamos pacientes a los que les hagamos diagnóstico, lo vengan con el diagnóstico de HIV, ¿sí?, de ser portadores del virus del HIV, y lógicamente después terminan con SIDA. Y los antirretrovirales que usamos, o los que tenemos nosotros a disposición, son principalmente inhibidores de las proteasas, o son los que más se usan, entre otros, pero tener en cuenta que el uso de los inhibidores de las proteasas en simultáneo con cualquiera de los antipsicóticos, ¿sí?, aumentarían las concentraciones significativamente de los antipsicóticos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de algunos de estos en particular, de los más usados. Como sabemos, estos son ASD, que quiere decir son antipsicóticos serotoninérgicos y dopaminérgicos.
¿sí? La clozapina es el atípico prototipo, es decir, tiene su historia. Es el primero que se descubrió como atípico, o por el que nosotros tenemos la referencia de atípicos, por las características que nos va a contar la Anita enseguida. Principalmente que no tienen sed, no tienen prolactinemia y eso que es lo más manifiesto. Es el gold estándar. ¿Por qué? Porque, como sabemos, es la última indicación, pero al mismo tiempo es el más eficaz de todos, ¿sí? Por lo menos en los síntomas de la esquizofrenia. Había algo interesante que hablaba el paciente, que hablaba del despertar, que es el más relacionado con este despertar. Dice que el despertar es una cuestión más bien ocasional, él habla que es como un retorno a un nivel próximo al normal en lo social, en lo cognitivo, en lo afectivo del paciente, ¿sí? Y que dice que desafortunadamente pasa poco, pero con la clozapina es con el que más pasa o con el que más se ve. La verdad es que en lo particular yo tengo mis pacientes con clozapina y algunos he visto ese despertar, ¿sí? Que han vuelto a la vida normal y que algunas veces te hace pensar, che, este no tenía nada, ¿qué pasó? ¿Por qué le estoy dando tanto fármaco? ¿Por qué lo tengo con 600 de clozapina si está perfecto? Pero volvés a la historia clínica y te das cuenta que no estaba perfecto, que estaba como un chivo y que ahora está muy bien, pero que la verdad es que es increíble, porque si cómo sus funciones en general anda tan bien, en lo social, en lo afectivo, en lo laboral, en lo volitivo, es increíble, pero pasa. Yo tengo un paciente con una esquizofrenia hebefrénica, muy florida, galopante, con muchos síntomas, muy desordenado, que ya venía con todas las indicaciones de la clozapina y la indicación de la clozapina fue realmente determinante en estas cosas, ¿no? Y hoy día tiene un negocio el que lleva adelante, hace cuentas, se levanta a las 6 de la mañana, tiene una novia, no es muy ordenadito porque también es su carácter, ¿no? Pero más allá de eso, no se produce este despertar, ¿no? Es el antipsicótico en el que está demostrado que disminuye el riesgo de suicidio, es el único en el que está demostrado que disminuye el riesgo de suicidio. Una de sus indicaciones muy importantes en el tratamiento de la violencia y la agresión en casos difíciles, ¿sí? Y también en la reducción de disinesias tardías. Cuando tenemos disinesias tardías por el uso de típicos, el uso no es muy común que se indique para esto, pero que está descrito como muy funcional para estos casos, es la clozapina, ¿sí? Reducción de las disinesias tardías, cuando existieran. Estas son las cosas buenas, ¿no? Pero cuando uno es tan bueno hay que ver las cosas malas, y en general también las tiene. Es el que más riesgo vital, ¿sí? Tiene en relación a lo agudo, ¿sí? Por la granulocitosis. Entre el 0,5 y el 2% de los pacientes tratados con clozapina pueden en algún momento del tratamiento, más allá, ya saben, de lo riguroso que es al principio el monitoreo, con las 18 semanas y demás, y después mensualmente, a lo largo del tratamiento, entre el 0,5 y el 2% presentan agranulocitosis con el riesgo vital que eso conlleva, ¿no? Disminución del umbral convulsivo, muy importante, la miocarditis, la ganancia de peso es muy significativa, como veíamos hace rato con la olanzapina, son los que más riesgo cardiometabólico tienen, más aumento de pesos, este va a la cabeza de todos, más que la olanzapina inclusive. Es bien sedativa, ¿sí? La unión que tiene es muy fuerte, principalmente con los H1, el 5-HT2C, los que estamos mirando, y también lo tiene con el M3. Entonces el riesgo de cetocidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar es muy alto, ¿sí? Nosotros algunas veces obviamos o subestimamos esto, y dicen los manuales nuevos que no solamente tenemos que pedir el hemograma completo en el paciente tratado con clozapina, sino que pidamos la glucemia. ¿Sí? Pidamos la glucemia y eduquémonos nosotros primero, si no nos acordamos bien de la sintomatología de estos cuadros, y eduquémoslo a la familia del paciente de que si existieran algunos de los síntomas o signos que se corresponden con esta patología, consulten de inmediato, porque aparecen estos cuadros y estos cuadros son muy urgentes, son cuadros de riesgo vital. Y la cialorrea excesiva, ¿sí? Los cuadros de disminución del umbral convulsivo, la miocarditis principalmente, no se conoce cuáles son y la granulocitosis no se sabe por qué lo producen, sinceramente. El resto sí está explicado por lo que decíamos hace rato, por el contacto que tienen con cada uno de estos receptores, ¿sí?
M3, lo repasamos. M3 con el riesgo de la inhibición de la células beta, los M1, ¿sí? Los M1, los H1 y el 5-HT2C con el apetito, y con los sedativos siempre los alfa 1, los M1, ¿sí? Y los H1. Son poquitos y... la risperidona también es una ACD en mayor medida. La quetiapina. Me pasé la olanzapina. Ahí está. También un antipsicótico serotoninérgico dopaminérgico, es más potente que la clozapina, ¿sí? Está indicado